Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven. Mi nombre es Diego Hidalgo Triguero. Soy presidente de Liberados y Liberados es una asociación que nos esforzamos por ayudar a las personas que han estado en la órbita de los testigos de Jehová. Los ayudamos mediante poder mostrarles que no tienen, porque dentro de la secta los testigos de Jehová suelen, como en otras, suele implantarse mucho miedo en las personas, en los adeptos, para que no la abandonen. Entonces los tranquilizamos, les enseñamos que no tienen que tener el miedo que en la secta le han metido. También he hecho viajes por toda España y he ayudado a personas a darse cuenta, a abrir los ojos de muchas maneras, incluso a aceptar convencerlos para que acepten transfusiones de sangre, que es, digamos, lo más notorio de los testigos de Jehová, ¿no? Pues yo he tenido el privilegio de poder ayudar a algunas personas a darse cuenta de que el ponerse una transfusión de sangre no es ningún pecado contra Dios. Y la Asociación Liberados se creó principalmente para eso. Luego, a través de los años, porque ya llevamos unos 10 años funcionando, o más, 10 o 12, no recuerdo bien, a través de los años pues han surgido muchos temas y muchas circunstancias en las que hemos podido ayudar a personas, desde matrimonios que estaban a punto de separarse por causa de las doctrinas de la secta y sus costumbres, familias que tenían problemas con los hijos por diferentes razones, etcétera, etcétera. Así que para eso existe Liberados y somos una pequeña asociación, pero el que se encarga de hacer estas actuaciones, este tipo de ayuda, pues es un servidor. Y aquí estoy para contestar a las preguntas que Candela quiera formular. Pues siguiendo con su caso personal, ¿cuántos años estuvo en los Testigos de Jehová? 34 años como testigo de Jehová. Desde el año 1974 hasta el año 2008. ¿Y por qué entró? Tenía 16 años cuando conocí a los testigos de Jehová. Hacía 2 años que me había quedado huérfano. Había muerto mi madre muy joven, dejando 6 hijos con 14 años. Cuando yo tenía 14 años, mi madre murió con 38 años. Y la verdad es que fue un duro golpe para un crío de 14 años. Al poco tiempo vinieron los testigos de Jehová por casa. Yo era una persona creyente, siempre he sido creyente, y naturalmente el mensaje que me dieron me impactó, me gustó. Ellos conocen la Biblia más de lo que la conocía yo, incluso tienen un nivel de conocimiento de la Biblia mayor que un sacerdote católico, y la organización Testigos de Jehová, que es conocida en aquellos tiempos, predicaba muchísimo de casa en casa y daban respuesta. Cuando una persona era creyente, pues daban respuesta a preguntas que un creyente se hacía. Así que empecé un estudio bíblico con ellos, me encantó, me pareció algo maravilloso y fui atraído hacia dentro de esta organización, secta la llamo yo ahora. ¿Y cuándo decidió salir? ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que lo decidió? Vale, a ver, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, aunque siempre hay un detonante especial, pero cuando una persona se toma en serio, ya que ellos de hecho dicen que enseñan la Biblia, que todo lo que enseñan está en la Biblia, cuando una persona se toma en serio el estudio de la Biblia, y yo lo hice, pues pasa de no saber nada a con los años ir adquiriendo conocimiento. Cuando tú vas adquiriendo conocimiento de la Biblia porque la estudias por tu cuenta, aunque asistes a las reuniones y escuchas sus publicaciones, algo va naciendo en ti que te das cuenta que algunas de las cosas que enseñan no cuadran, no cuadran, no cuadran. Y claro, cuanto más aumentas en conocimiento, mayor distancia tienes con las enseñanzas de la secta. En realidad, la Biblia, bien conocida, es el antídoto para cualquier secta. Entonces llegó el momento en que mi conocimiento fue tal, porque yo dediqué muchos años, llegué a ser un líder de los testigos de Jehová, era lo que ellos llamaban precursor regular,
que era alguien que dedica a predicar, a evangelizar muchísimas horas al mes, llegué a ser lo que ellos llaman superintendente de la escuela, que es el que da consejo a los hermanos sobre cómo debe predicarse, cómo debe hablarse. O sea, que yo fui creciendo en capacidad y conocimiento. Y claro, al ser, porque yo solamente estaba en la secta porque creía que era la religión verdadera, al ser consecuente conmigo mismo y mi conocimiento, y tal vez también, digo yo, la ayuda de Dios, pues me di cuenta de que cada vez estaba más alejado de los testigos de Jehová, hasta que finalmente pues los dejé. ¿Y qué cosas le fueron chirriando a medida que dice que va adquiriendo ese conocimiento? Sobre todo la diferencia entre lo que predican y lo que hacen. Sobre todo, siempre me impactó el ver que dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová, aunque ellos dan una apariencia de cara al público, pues no había mucha espiritualidad, no había mucho Espíritu Santo. Dentro de los testigos de Jehová no se daba opción al Espíritu Santo. Allí, en las congregaciones, y yo he estado en bastantes, era difícil encontrar una persona a la que tú dijeses, este es un verdadero cristiano. Notaba que había una diferencia entre el cristianismo tal como yo lo aprendía y luego lo que veía allí dentro. Algo me chirriaba. Y luego, con respecto a sus enseñanzas, pues también me iban chirriando enseñanzas que a mi juicio no se sostenían, que no eran correctas. Y bueno, poco a poco, es casi de manera imperceptible, te vas alejando hasta que llega el momento que tú ves una Biblia y la secta enseña una Biblia diferente. ¿Y qué relación tienen los testigos de Jehová con la religión cristiana? A ver, religión cristiana, ¿a qué llamas tu religión cristiana? Me imagino que te quieres referir Al a... cristianismo. Otra vez error, te querrás referir a la católica. Eso, perdone. Eso es, porque una cosa es religión cristiana, yo soy cristiano. Cristiano es aquel que se esfuerza por ser como Jesucristo, que estudia las Escrituras y se esfuerza por desarrollar una personalidad como Jesucristo. Y otra cosa son sectas, católicas, evangélicas, mormones, testigos de Jehová. Todos se hacen llamar cristianos, pero en realidad cristiano solo es aquel que se esfuerza con sinceridad en seguir a Cristo. Por ejemplo, Jesucristo dijo, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque el Padre busca a los de esa clase. Así, los que se esfuerzan por ser verdaderos cristianos, estén en cualquier secta o no estén en ninguna, esos son los cristianos. Y eso es un cristiano. Y entonces un católico es alguien que se dice... nació católico, cree en la Iglesia Católica, cree que el Papa de Roma es el sucesor de Pedro. Todas esas cosas yo no las creo, ni los cristianos las creemos, solamente las creen los católicos. Gracias. Entonces, ¿qué similitud recoge con su religión actual y la de los testigos de Jehová? Mira, entre lo que yo creo hoy y los testigos de Jehová, cualquier parecido es pura coincidencia, porque ellos dicen que son seguidores de Cristo, pero enseñan cosas que están muy alejadas de lo que la Biblia enseña. O sea, por tanto, a día de hoy, aquella separación de la que hablaba antes ha ido creciendo, y ahora estamos, como digamos, yo estoy en Europa y ellos están en Estados Unidos, estamos a 7.000 kilómetros de distancia, cada vez estamos más distantes, porque a medida que yo y los que están conmigo leemos la Biblia y la estudiamos y vamos comprendiendo, pues cada vez vemos más diferencia con los testigos de Jehová, pero no solo con los testigos de Jehová, con los evangélicos, con los mormones, con los católicos. O sea, hay mucha distancia entre un verdadero cristiano y una persona que crea a pie juntillas, por ejemplo, lo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan cosas que no se sostienen con la Biblia, que son mentiras, y enseñan falsedades. Y de hecho, a través de los años han ido cambiando doctrinas que han hecho daño a los propios testigos de Jehová. Yo, por ejemplo, estuve en la cárcel porque los testigos de Jehová, cuando yo era joven, enseñaban
que no se podía aceptar el servicio sustitutorio. Servicio sustitutorio era algo que el gobierno español ofrecía a aquellos que éramos objetores de conciencia y no queríamos coger las armas. Vale, pero la secta Testigos de Jehová desde la cúpula enseñaba que no, que eso tampoco se podía hacer. Y los jóvenes Testigos de Jehová íbamos a la cárcel. En cambio, algunos años después dijeron que sí, que ahora ya sí se podía hacer. A ver, primero Dios no quería, luego Dios sí. Ellos tienen un Dios cambiante, un Dios que hoy, según se levanta, pues hoy sí se puede hacer esto, mañana no. Antes, por ejemplo, un testigo de Jehová no te aceptaría nada absolutamente que saliese de la sangre. Ahora te aceptan no sé cuántas fracciones, no sé qué. Yo no, en fin, tienen una religión a la carta que se va adaptando a, yo no sé si es a su entendimiento bíblico o a lo que les va conveniendo al cuerpo gobernante para mantener a los testigos de Jehová cautivos de sus falsas enseñanzas. O sea, creo que eso contesta un poco tu pregunta. ¿Qué más cambios ha percibido en los testigos de Jehová a lo largo de los años? En el tiempo que usted pasó ahí. Bueno, yo me bauticé en el 74, año 1974. El año 1975 iba a venir a Armagedón sí o sí, no vino. Con respecto a fecha y profecía, luego cuando investigué a fondo me di cuenta que toda su historia estaba llena de fechas y profecías falsas y las enseñanzas han sido cambiantes y algunas muy, muy perjudiciales. De hecho, yo tengo una obra que es la que utilizo cuando hablo con un testigo de Jehová, que básicamente toco 4 o 5 doctrinas que han hecho daño y que ellos han cambiado. Así te las voy a resumir. Por ejemplo, durante un tiempo los testigos de Jehová decían que era voluntad de Dios que no se aceptasen trasplantes de órganos. Algunos testigos de Jehová murieron por no aceptar un trasplante de órganos o negaron sus órganos a algún familiar que no necesitaba porque Dios enseñaba que no. Así era preferible morir, llamaban canibalismo al trasplante de órganos. Luego, con el paso del tiempo, resulta que era un asunto de conciencia, que ya no era la voluntad de Dios, que no... Lo curioso de esta secta es que meten la pata, hacen que la gente muera, pero luego nunca piden perdón. Luego dicen que fueron los hermanos los que lo entendieron así. Ellos se lavan las manos como Pilato. Entonces, trasplante de órganos, servicio sustitutorio del militar, año 1975. Relaciones sexuales dentro del matrimonio. Durante un tiempo enseñaron que había prácticas dentro del matrimonio que serían motivo de expulsar al testigo de Jehová que las practicase. Luego dijeron que no, que era un asunto de conciencia. Hubo muchos matrimonios rotos por esta enseñanza. O sea, ha habido una serie de enseñanzas que luego han cambiado, que muestran a las claras que ellos no son una religión verdadera, sino que son una secta que va cambiando y, contrario a lo que la Biblia enseña, ellos van más allá de las Escrituras, haciendo daño a las personas que creen en ellos. Y los que hemos estado durante muchos años dentro de los testigos de Jehová, hemos sido víctimas de esas manipulaciones, algunos pagando un precio muy alto, otros alto, otros menor, pero todos los que hemos estado ahí y los que están, hemos pagado un precio bastante elevado por culpa de sus cambios y sus enseñanzas manipuladoras y manipuladas. ¿Qué consecuencias tuvo para usted salir de los testigos de Jehová? La muerte social. O sea, yo desde los 16 años estaba, digamos, en el ámbito de los testigos de Jehová, en su mundillo, en su círculo. Por tanto, todas las amistades que edifiqué a lo largo de mi vida, porque estuve hasta que era bien mayor, todas eran testigos de Jehová. Cuando tú decides abandonar a los testigos de Jehová, no hay manera honorable de salir de esa secta, contrario a lo que ellos dicen, que por televisión mienten que es un contento, y contrario a lo que dice la ley española, ellos practican el delito de odio.
odio por razones religiosas, de opinión. O sea, ellos inculcan a todos los testigos de Jehová que si alguien abandona a los testigos de Jehová es un anticristo y por tanto no le pueden hablar bajo amenaza de expulsión. Así que cualquier testigo de Jehová que hable conmigo y lo vean hablando puede ser expulsado, lo cual significa muerte social en absoluto. Amigos íntimos, mira, hace una semana estuve en Barcelona, estuve a 5 metros de alguien que era amigo mío desde que teníamos 16, 17 años y no nos pudimos hablar, no nos saludamos porque él podría, bueno, no me saludaría porque se lo prohíben. Hermanos que han servido conmigo de ancianos, que éramos ancianos en la misma congregación, me los he encontrado en el Corte Inglés a 10 metros o a 5 metros, nos hemos mirado y él ha girado la vista para otro sitio. O sea, no podemos decirnos ni un hola. Yo naturalmente no voy por no violentarlo, porque sé de la prohibición que tienen. Así es una secta que practica una crueldad absoluta con las personas que abandonan esa religión y llegan a amenazar con expulsión a alguien que hable conmigo. Ellos dirán que es mentira, pero los que estamos dentro y hemos estado, todos te diremos que es verdad. Todos te vamos a decir lo mismo. O sea, ellos hacen esto, con lo cual te dan muerte social. El precio que pagas es muy elevado, muy elevado. Yo salí con toda mi familia, pero imagínate, como presidente de Liberados he visto casos que me han dado ganas de llorar. Abuelos que no pueden ver a sus nietos porque, por ejemplo, han dejado de ser testigos de Jehová, entonces ya los hijos no les llevan a los nietos. Familias que no pueden verse ni comer juntas ni hablarse como consecuencia de que alguien se ha dado cuenta de que la secta Testigos de Jehová no es la religión verdadera y la ha abandonado. O sea, abandonar la religión de los Testigos de Jehová, si tienes tu familia dentro, significa que no irán a tu boda, no irán a tu casa, no te saludarán. Ahora tengo el caso de unos amigos muy queridos que se van a casar y los padres ya le han dicho no vamos a ir a vuestra boda. ¿Por qué? Sencillamente porque el chico se casa con una chica que no es testigo de Jehová. O sea, él sigue siendo testigo de Jehová, pero testigo de Jehová que ya no cree en ellos, pero sigue siéndolo. Ella no es testigo de Jehová y los padres de él le han dicho no vamos a ir a tu boda. O sea, ¿te parece poco precio? ¿Te parece poca crueldad? Yo creo que el gobierno ahí tendría que meter mano, porque practican el delito de odio e incitación al odio, que la ley española lo pena. Ojalá alguien ponga mano y acabe con estas injusticias. El mayor miedo de un testigo de Jehová diría que es ser expulsado. Sí, pudiera ser en el caso de ser un testigo de Jehová. El ser expulsado es un miedo terrible. Primero porque te matan socialmente y te cortan toda relación, incluso con familiares. Segundo porque cuando te expulsan, si tú quieres volver a entrar dentro de los testigos de Jehová, tienes que pasar por un proceso absolutamente humillante. Tienes que ir al Salón del Reino a cada reunión el tiempo que los ancianos quieran y nadie te hablará. Entrarás como un fantasma y te irás como un fantasma. Nadie te dirá ni hola ni adiós, ni se dirigirán a ti, pero para que te readmitan, obligatoriamente tienes que pasar por el aro de humillarte durante 6 meses, 1 año, 2, 4 años, lo que los ancianos decidan, hasta para que te readmitan. Y luego, no pocos solicitan la readmisión y los ancianos le hacen otra vez el juicio severo, rechazan a la persona. Yo conozco gente que ha sido rechazada. No, aún no te admitimos. Sigue pasando por el aro de estar yendo a todas las reuniones sin que nadie te hable. Es cruel, inhumano, sangrante, sí. De las restricciones que vivió dentro, ¿cuáles recuerda como más injustas? A ver, restricciones, tal como yo entiendo, a mí nunca me pusieron restricciones, yo era el que las ponía, gracias a Dios muy poco hice. Ahora tal vez te refieres a otro aspecto, o sea, porque te voy a hablar 2 aspectos de las restricciones, ¿no?
Una restricción es que los ancianos te cojan, te lleven al cuartillo porque hayas cometido algún supuesto mal y entonces te impongan medidas disciplinarias, personales, que consisten en que no puedas hablar en las reuniones, en que todo el mundo del salón sepa que tú has sido disciplinado, que algo malo has hecho. Y aunque se dice que es secreto, al final toda la congregación sabe cuál es el mal que has cometido. Y luego, otras restricciones, algo prácticas injustas que se hacen dentro de los testigos de Jehová son las siguientes. Los testigos de Jehová cada final de mes tienen que dar un informe que se parece a un informe de trabajo, en el que dicen las horas que predican, las revistas que colocan, los estudios, las revisitas. Vale, por mucho que tú prediques, por mucho que tú tengas fe, por mucho que seas un santo, si tú no entregas ese informe mensual de actividad, tú dentro de los testigos de Jehová no eres nadie. Nadie. No te dejarán hacer una oración, no tendrás privilegio de ser siervo ministerial ni anciano. O sea, o pasas por el aro de informar cada mes las horas que predicas, o tú allí dentro de la congregación no eres nadie. No serás nadie, solo puedes ir a barrer y dar donativos, nada más. Luego, otra cosa, si vas sin corbata, no puedes subir a la plataforma. Si no vistes de una manera determinada, no tienes privilegio. O sea, manipulan cómo tienes que ir vestido, tu informe de trabajo y en el pasado, si tenías barba, y ahora en algunas congregaciones, si por ejemplo te dejabas barba, no te daban privilegios, cosas así. Caprichos a veces del cuerpo gobernante, a veces del mismo cuerpo de ancianos, que tienen el objetivo de controlarte, demostrar que son ellos los que mandan y humillarte. Y o pasas por el aro de como ellos quieren que seas, o allí en la congregación tú no recibes ningún privilegio. Eso sí, puedes ir a limpiar el salón del reino y contribuir. Eso no te lo quitan bajo ningún concepto. ¿Cómo se subvenciona a los testigos de Jehová? ¿Cómo se financian? Bueno, tienen varias patas en las que se financian y se han hecho millonarios. Una es pidiendo, pidiendo y pidiendo, o sea, a través de la caridad de los hermanos, de la bondad, de hacerles ver que necesitan, etcétera. Esa es una manera. O sea, todo tipo de donaciones, herencias, joyas, cualquier cosa que un buen testigo de Jehová quiera dar es bienvenida para enriquecer. Esa es una. Otra manera es mediante lo que ellos dicen que no venden literatura, lo cual no es cierto. Cuando yo entré sí se vendía, pero ahora se vende de una manera muy disimulada. Ahora, si tú quieres literatura, el testigo de Jehová sabe que tiene la obligación de contribuir por ella. Y luego, si las personas dan algo, también. Bien, ellos la literatura la hacen a un precio de risa, porque hacen millones, tienen tiradas de millones, son vamos, una de las empresas más grandes. Yo diría que la empresa que más libros, revistas imprime del mundo tal vez sean los testigos de Jehová. Tienen sus propias máquinas, compran la tinta, el papel, tienen trabajadores que trabajan gratis prácticamente, o sea que con lo cual la literatura la sacan a un precio de risa y los testigos de Jehová saben que deben pagar por esa literatura. Esa es la segunda manera. Y la tercera es mediante el sistema inmobiliario, construcción. O sea, los testigos de Jehová tienen miles de salones del reino por todo el mundo, miles de salones del reino que han pagado los hermanos de las congregaciones locales. Pero esos salones son puestos a nombre de la sociedad. Los verdaderos, o sea, es como si yo compro un piso, yo lo pago, pero luego tú lo pones a tu nombre. O sea, el piso se pone a tu nombre, pero el que lo ha pagado soy yo. Así los dueños de todos los salones del reino, los salones de asamblea, de todas las propiedades que tienen los testigos de Jehová por todo el mundo, son el cuerpo gobernante. Finalmente, o sea, los que mandan. El cuerpo gobernante son los dueños, pero quien lo ha pagado son los 8 millones de testigos de Jehová que hay por toda la tierra, son 8 millones de personas que te están dando donativos, comprando salones que quedan a tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 8 millones de personas que contribuyen dinero para que se enriquezca la secta. Y respecto a algunos rumores que corren sobre los testigos de Jehová, bueno, ya dijo que lo de donar sangre actualmente sí se podría en unos parámetros, ¿no? No, donar no donan.
reciben, Eso, reciben recibir, fracciones. perdón. O sea, esa es otra contradicción que se me ha pasado. O sea, ellos dar sangre no, pero recibir fracciones que son sacadas de la sangre de los mundanos que Dios va a destruir en Armagedón. O sea, la gente mala del mundo dona sangre. Ellos no, porque eso es pecado. Pero luego ellos sí se ponen las fracciones. A ver, que venga Dios y lo vea. Que venga Dios y lo vea. Es que menuda, yo no sé si allí nadie se da cuenta de los que están adoctrinados de cómo es posible que yo no pueda donar sangre y luego sí me ponga fracciones que ha donado el mundano, el malo, el que va a ser destruido en Armagedón. Sus contradicciones. ¿Y se puede ser homosexual dentro de No, los testigos de Jehová? no, no se puede. Si tú tienes tendencias homosexuales, cállate. Si las confiesas a los ancianos, te dirán no practiques. Lucha contra eso, lucha contra eso. No se puede practicar la homosexualidad dentro de los testigos de Jehová y en realidad dentro de ninguna iglesia cristiana, pues los cristianos no creemos que en la homosexualidad. Ahí tengo que decir que no son solo ellos, sino que todos los que somos cristianos, muchos dicen serlo y aceptan la homosexualidad, pero no son ortodoxos. La homosexualidad es algo que no es aceptado, aunque ahora está muy de moda y es pecado hablar en contra de la homosexualidad. Para los cristianos, para todos los cristianos, no solo los testigos de Jehová, la homosexualidad no es aceptable. ¿Y cómo profesan eso los testigos de Jehová? ¿Cómo lo inculcan en sí, en los testigos, o sea, los mandamás, por decirlo así, los ancianos? ¿Cómo profesan eso, que no se puede ser homosexual? Bueno, lo que los testigos de Jehová creen viene dado desde Brooklyn, ahora lo han cambiado a otro sitio. El cuerpo gobernante y los que hay a su alrededor son los que deciden lo que se publica, atalaya, despertares, libros, ministerios. Eso es lo que sirve para decir qué sí y qué no aceptan los testigos de Jehová. Aunque ellos dicen que es la Biblia, pero en realidad no es la Biblia vista a través de cómo la entienda el cuerpo gobernante. Porque si el cuerpo gobernante dice la Biblia, entiende que no se puede aceptar una transfusión de sangre, los testigos de Jehová entienden que no se puede aceptar una transfusión de sangre. En cambio, yo tengo la misma Biblia, la leo y le digo a un testigo de Jehová, ¿cómo que no? Mira, pam, 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 y le demuestro que sí se puede aceptar una transfusión de sangre. Por tanto, no es la Biblia, sino es el prisma del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante es el que decide qué se cree y qué no se cree, qué es ortodoxo y qué no lo es dentro de los testigos de Jehová. Y trayendo a colación lo que dijo antes, ¿un testigo de Jehová se puede casar con una persona que no lo sea? Puede hacerlo. No va a ser expulsado por eso, va a perder todos los privilegios. O sea, va a estar mal visto. Es como alguien en la comunidad que está mal visto. Persona poco espiritual, persona no recomendable. Casarse, un testigo de Jehová, casarse con una chica que no es testigo de Jehová es algo no recomendable, pero lo llevan a un extremo que yo quiero aquí señalar y es vergonzoso. En uno de los vídeos de los testigos de Jehová se expone un caso de un chico que ha tenido relaciones sexuales bastantes veces con una chica del mundo y la ha dejado embarazada. Y el vídeo se centra en cómo él se va a limpiar, en cómo se va a arrepentir, en cómo va a dejar a la chica. O sea, en ningún momento se habla de esa chica, de ese niño que va a venir al mundo y de la necesidad y la obligación que tiene él de cumplir como un hombre y casarse con esa mujer. Porque un cristiano, si deja embarazada a una mujer, a lo hecho pecho. De hecho, yo conozco casos reales, porque como presidente de Liberados lo he tratado, casos reales de testigos de Jehová que han dejado embarazada a una chica y no han cumplido. Han dicho que no se casaban con ella porque ellos querían casarse con una cristiana auténtica. Y lo más sangrante, conozco el caso de una persona que no puedo dar su nombre, pero lo más sangrante es que el muy canalla va y le dice a la chica que él para casarse necesita a una cristiana y se lo dice al rato de haber estado con ella en la cama echando 2 o 3
ratitos. La deja embarazada, no se casa y para acostarse sí le vale, pero como esposa no. Eso lo he vivido yo dentro de los Testigos de Jehová, no cuando estaba dentro, sino como presidente de Liberados, con nombre y señales. Conozco a la chica, su teléfono y su dirección, que es madre soltera, porque el Testigo de Jehová no se ha querido casar con ella después de haberla dejado embarazada. Es que entra un poco en contradicción todo esto con la homosexualidad y lo de no poder casarse con plena libertad con alguien que no sea testigo de Jehová, con la predicación de ama a tu prójimo, ¿no? Sin ninguna restricción, lo he entendido yo siempre. Sí, pero bueno, religiosamente decirte, porque yo solo estoy de parte de la verdad, religiosamente decirte que cualquiera que tenga entendimiento de la Biblia como el que tengo yo, por ejemplo, no se va a casar con o sea, yo, por ejemplo, no buscaría para casarme a una mujer que no fuese creyente. No te digo testigo de Jehová o tal, o sea, el apóstol Pablo dijo, los creyentes que se casen con los creyentes, porque un matrimonio con un yugo desigual en el que uno es, por ejemplo, una mujer creyente con un hombre ateo, va a haber un conflicto en ese matrimonio que va a trasladarse a sus hijos. ¿Qué le van a enseñar? El creyente quiere que sus hijos sean creyentes, sea que esté equivocado o no, pero el cristiano quiere que sus hijos sean cristianos. El ateo, ¿qué va a querer? Así, lo mejor para un matrimonio, para cualquier matrimonio, es el que se casen personas que tengan más o menos los mismos valores, los mismos pensamientos, las mismas metas, los mismos gustos. Y ahí tengo que decir que, a ver, yo como cristiano no entro en decir, oh, no hago ninguna acepción, no iría contra, ni diría, ni le retiraría mi amistad, ni al contrario, le daría más, pero como anciano que soy, persona mayor, maestro de las escrituras, tengo que decir que yo no recomendaría a ninguna joven ni a ningún joven cristiano que se casase con una persona que no fuese cristiana. Vale. ¿Qué le diría a una persona que se está planteando salir de los testigos de Jehová? Que para mañana es tarde. Que se salga de los testigos de Jehová, pero que no abandone a Jesucristo ni a Dios. ¿Y cómo le convencería de dejar atrás toda la vida social que ha tenido dentro? Mostrándole una vida mejor, mostrándole un cristianismo mejor, un cristianismo más puro, un cristianismo más libre, el cristianismo verdadero, porque el cristianismo es el mejor camino para cualquier ser humano. Le mostraría, este es el cristianismo verdadero y este es el cristianismo que tú has vivido, falso. Y entonces todos los que hemos conocido este camino del cristianismo verdadero, estamos encantados. ¿Cómo llevó usted ese proceso de salir de los testigos de Jehová con toda la exclusión social que eso conlleva? Bien, yo lo llevé con alegría, lo llevé bien. De hecho, enseguida tuve un grupito con el que estudiábamos la Biblia de ex testigos de Jehová. Enseguida otro amigo que también lo dejó conmigo y su familia, creamos Liberados para ayudar a las personas. Desde entonces hemos estado ayudando a cientos de personas. Bien, yo lo llevé muy bien. Para mí fue como un paso hacia adelante, aunque he de decir que para muchos es un asunto muy traumático, traumático incluso hasta el extremo de algunos suicidios. ¿Y qué consejo le diría a esas personas que ahora mismo están sufriendo algo tan traumático? Que me llamen, que hablaremos de Dios y de Jesucristo, y hablaremos de la verdad, y les mostraré que no tienen que tener ningún temor ni ningún miedo a abandonar esa secta oscura. Oscura, digo bien, oscura, ¿eh? Y por último, que dentro, o sea, de su experiencia como presidente de la Asociación Liberados, ¿qué caso contaría para representar lo que es los testigos de Jehová a la sociedad? ¿Caso a qué te refieres? Caso que usted haya ayudado a alguien que se pueda contar, obviamente. Vale, bueno, sin nombres. Bueno, mira, a mí recuerdo que hace unos años me buscó una familia para intentar ayudar a una señora que llevaba 20 años como testigo de Jehová. Esta familia estaba desesperada porque ni jueces ni abogados decían, no, si ella no quiere, y tenía que someterse a una operación de vida o muerte con una enfermedad muy grave.
y a menos que aceptase sangre, los cirujanos no aceptaban operarla. Me contactó el hijo por teléfono, se programó el viaje, fui, hablé y convencí. Y la persona aceptó la transfusión de sangre. Digo este caso porque es un caso en el que tal vez se ha podido salvar una vida. Es significativo. De esos casos he tenido algunos y luego hay otro caso típico, es el de un matrimonio que está a punto de romperse y se logra que no se rompa, o el de una persona que está a punto de ser captada, como es la chica que presenta los vídeos que tenemos en Liberados, que está a punto de ser captada por los testigos de Jehová y es liberada para que viva una vida de mayor libertad. Son 3 casos típicos. ¿Cuál es el proceso de captación de los testigos de Jehová? ¿Llevan algún patrono? Sí, 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 como toda la secta, ellos van hablando del reino de Dios, de amor, de tal, llevan un mensaje que en principio es bonito y lo primero que te dicen es todo comprobable y verdadero y ves que es verdad. Y luego, cuando van entrando en tu vida, te invitan a las reuniones, allí hay un agasajo de amor, todo el mundo te quiere, todo el mundo te recibe, qué alegría, con lo que falta en esta sociedad, con una aparente calor, hermandad, amistad, algo maravilloso, la lluvia de amor que dicen, ¿no? Y bueno, pues si uno recibe esa atención, ese agasajo, esa mano en la espalda, ese qué alegría, y encima lo que te van enseñando con la Biblia es maravilloso, porque el mensaje de la Biblia es maravilloso, por ahí entra. Luego, cuando ya te tienen captado, es como, ¿qué diría yo? Es un acto como el amor, lo comparo muchas veces con el noviazgo. Conoces a un hombre, te hablo en plan hombre porque tú eres mujer, conoces a un hombre, es maravilloso, maravilloso, te enamoras de él, y cuando te enamoras, porque él ha estado con una careta, entonces cuando ya estás enamorada empieza a meterte cosas, pues resulta que es borracho, que es mujeriego, pero todo eso no te enteras hasta que no estás enamorada. Y entonces los testigos de Jehová, que lo hacen más solapadamente, todas sus doctrinas malas y negativas te las exponen cuando ya tú has puesto tu confianza en ellos y las aceptas prácticamente sin rechistar, porque como las primeras cosas que te han expuesto y tú has dudado, has visto que era verdad, que lo que te han enseñado tú no lo sabías, pero la Biblia lo enseñaba, pues entonces no dudas cuando ya estás enamorado de esa religión, entonces no dudas en, bueno, si ellos te enseñan que Dios no quiere transfusión de sangre con 3, 4 textos que te muestran mal mostrados, pero claro, a ti que no tienes ni idea de la Biblia, te pueden convencer, pues dices, es verdad, Dios no quiere transfusiones de sangre. Pero claro, si tú sigues progresando, cuando llegas a ser catedrático de la Biblia, que ya tú la has estudiado 20, 30 años, te dices, a ver, que la Biblia también enseña esto. O sea, en principio te convencen, como te he dicho, y porque tu conocimiento de la Biblia prácticamente es cero. A mí, con el conocimiento de la Biblia que tengo hoy, es al contrario. Si a ningún testigo de Jehová se quiere sentar conmigo en una mesa, porque es que se sienta testigo y se levanta que no lo es. Claro, porque ahora ningún testigo de Jehová me puede convencer de que ellos entienden la Biblia, porque como digo yo, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Por ejemplo, me dice Sharon que te diga que no favorecen en los estudios universitarios. Es verdad, es uno de los temas que no hemos tocado, pero los testigos de Jehová nunca han favorecido que haya gente con carrera, aunque les viene muy bien los que ya la tienen. En el año 1969, un despertar llegó a decir, joven, no estudies porque no te va a dar tiempo a acabar la carrera. El mundo va a acabar antes. Y eso está ahí publicado, yo tengo pruebas, ¿no? O sea, ellos no quieren gente que estudie carrera porque, claro, la carrera ocupa mucho tiempo y quieren que los jóvenes más bien dediquen su tiempo a ser precursores, a servir en Betel y que no tengan mucho conocimiento ni lean demasiado, no sea que el leer demasiado les haga abrir los ojos y ya no los puedan engañar. Vale. ¿Y tiene algún perfil en específico de la gente a la que atraen? No,
cualquier clase de persona. Lo importante es que la persona, por ejemplo, no sea, porque la gente cobarde es más difícil, porque tiene miedo de todo. Una persona que no le dé miedo investigar, que no le dé miedo escucharlo, una persona que tenga cierta espiritualidad, tiene cierta espiritualidad, que es creyente, en fin, una persona abierta, dialogante, pero todo tipo de personas, porque ahí entra gente, siempre acusan a las sectas de que solo entran ignorantes, eso es mentira. Dentro de los testigos de Jehová yo he visto a lo largo de mis años entrar médicos, entrar abogados, entrar ingenieros, entrar científicos. No, no es verdad. O sea, no es una secta para incultos. Lo que sí, la secta no favorece que los jóvenes estudien mucho. No quieren que estudien, pero yo creo que es más bien para tenerlos repartiendo atalayas, despertares, etcétera, etcétera, y también para que no tengan mucho conocimiento, claro. Y ya por último, dentro de su experiencia dentro de los testigos de Jehová, ¿qué fue lo más injusto que cree que vivió? ¿O lo más descorazonador? Demasiadas cosas. No se permite que tengan hijos, me dice. No, a ver, no, sí se permite tener hijos. Siempre generalmente lo han desaconsejado porque un matrimonio sin hijos tiene más tiempo libre para predicar las buenas nuevas y para dar dinero a la sociedad. Y generalmente siempre han desaconsejado tener hijos, pero no prohibido. Pero desde hace muchos años la sociedad no recomienda tener hijos, eso es verdad. ¿Y tiene alguna consecuencia tenerlos dentro del...? No. Vale. Y la pregunta anterior, lo más injusto que llegó a vivir Pues no o a ver. sabría decirte muchas cosas, tantas cosas, que todo lo que hemos hablado, ¿no? La falta de libertad, el no tener derecho a opinar. Por ejemplo, alguien que ame mucho la libertad, como es mi caso, que le guste opinar, pues el no poder hablar libremente, porque si dices algo que no escribe el cuerpo gobernante ya eres apóstata. Te encierran un poco en la jaula sectaria, coartando tu libertad, tu capacidad, tu capacidad de juicio, tus dotes críticas, tu capacidad de criticar lo que escribe el cuerpo gobernante y no estar en contra de ello. Y luego también es sumamente injusto la dictadura férrea a la que someten los ancianos a muchos publicadores, que si no les caen bien, le hacen la vida imposible, no le dan privilegios. Se practica la parcialidad de manera bochornosa. Si caes bien a los ancianos, recibes halagos, aunque valgas mucho, pero si no caes bien a los ancianos o no les vas bien, te arrinconan. Son demasiadas las injusticias. Es una lista tan larga de injusticias que toda la secta en sí es una injusticia. Toda. Vale. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por concederme la entrevista y por hablar de ello tan libremente y ayudar a las personas a las que ayudan. Pues nada, ha sido un placer concederte la entrevista, Candela. Aquí quedamos para cuando quieras, ¿ok? Igualmente, muchas gracias. Muy Venga, amable. hasta luego. Bueno, gracias.